Ser un cazador es entretenido, pero un poco monótono. Te levantas y vas a las aguas termales para relajarte un rato. Haces las compras del día en el mercado local y luego vas a tu granja a ver qué tal van las cosechas y tus gatos. Luego te pones tu armadura y arma hechas de partes de monstruos legendarios para ir para una misión muy importante. Pero antes te despides de Puggy, por si no vuelves. Nunca se sabe. Y entonces te embarcas en una misión peligrosa. El de ir a recolectar setas. La experiencia definitiva. Luego de una entretenida búsqueda de setas, por fin vuelves a la aldea y le entregas sus champiñones a la señora de la tienda. Pero cuando estás a punto de relajarte y por fin dar finalizado el día, te dicen que hay un gran monstruo en las cercanías dando problemas. Obviamente le dices a la jefa de la aldea que se encargue otro, porque tú ya tuviste tu dosis de adrenalina al ir por esas peligrosas setas. Así que dejas que otro vaya por el monstruo y te vas a dormir con la armadura puesta porque estás demasiado cansado. A la mañana siguiente te dicen que el cazador novato que mandaron fue derrotado y enviado al Valhalla de los cazadores. Es que no pueden vivir sin ti. Entonces aceptas la misión y vas por ese monstruo fastidioso para que por fin dejen de molestarte. Pero antes te bañas en las aguas termales para relajarte un poco. Muy bien, ahora sí vamos por ese monstruo. Cuando llegas al lugar te comes unas carnitas asadas para no ir con el estómago vacío. Y entonces te das cuenta que los del gremio y de la aldea son unos tacaños, porque no te dan ni siquiera bebidas para ayudarte en la batalla. En fin, tienes que arreglártelas con lo que tienes encima. Y aquí es donde todo inicia. Luego de buscar al monstruo por todo el mapa porque no tienes ni idea de dónde está, lo encuentras. Te das cuenta de que es un Nargacuga. Ok, quizás es demasiado para un principiante, pero no para ti. Y aquí comienza la batalla increíblemente fuerte donde ambos dan todo de sí. Tú te esfuerzas para poder sobrevivir y el monstruo se esfuerza para poder acabar con esa persona molesta que no lo deja vivir en paz. Luego de una lluvia de golpes donde ambos demuestran su ferocidad demencial, ganas la batalla. ¿Cómo podrías perder contra un monstruo tan común? Luego le quitas unas 2 o 3 cositas al monstruo y dejas el resto del cuerpo intacto. Porque ¿para qué vamos a extraer más cosas del monstruo? Ya lo cazarás otras 30 veces para obtener el ala. Esta no te gusta. Ahora vuelves a la aldea listo para poder descansar. Pero luego te dicen que hay otros monstruos dando problemas. Es más, no sabes ni cómo no estamos bañados en fuego porque pareciera que sin ti todo se derrumba. Pero ya te encargarás de eso otro día. Ahora te vas a casa a decirle a Puggy que estás bien y que no debe quemar tus revistas secretas. Y luego te vas a dormir. En la mañana siguiente te vas a dar un baño en las aguas termales y te tomas una bebida para poder estar refrescado. Pero esta vez no vas a ocuparte de las cosas urgentes de la aldea que probablemente destruyan todo donde vives. No, esta vez vas al gremio donde te ocuparás de cosas aún más importantes que probablemente destruyan todo el continente. Y es por eso que te unes con compañeros de altamente letales y destructivos para ir por un gran Yagi, la eminencia de las bestias. Luego de esta increíble cacería vas por un tonto dios blanco para pasar el rato. Luego de este increíble día de cacerías te vas a casa y sacas a Puggy de la casa porque huele feo. Qué lindo día, ¿no? Pues mi hermano, esto es el día a día del cazador. Con esto llegamos al final. Este fue un experimento más que nada, pero de igual manera recuerda darle like, suscribirse y a la campanita para estar al pendiente de todos los videos que se vienen. Recuerda meter a Puggy a la casa y darte un baño. Soy Mr. Edward y te deseo una gran cacería. Hasta pronto.